Entonces, bueno, les comentaba, muchas gracias ahí que nos recordaron grabar. Eh, Les comentaba que en Lagrange siempre vamos a tener una función que quiero optimizar. Esta función en este caso es un paraboloide elíptico. Abre hacia z positivo, abre hacia arriba. O sea, imagínense que es una tacita, ¿verdad? Que abre hacia arriba. Y me están diciendo cuáles son los puntos máximos y mínimos de esa función, pero dados por esta restricción, o sea que se tienen que ajustar a esta restricción que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Vamos viendo en GeoGebra más o menos qué es lo que me están pidiendo. Esa es esta. Vean, en este caso voy a quitar esto para que vean mejor esta parte. En este caso tengo esta restricción. Este es el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿verdad? Que por aquí tengo que es la restricción, ahí se ve muy pequeñito, pero por ahí dice que la restricción es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Este es un círculo centrado en el origen de radio 1, puesto en el piso XY. Aquí están 3 dimensiones y ahí está el circulito puesto en nuestro piso en el XY. Voy a mostrar la función. Ese es el paraboloide elíptico. Vamos a ver si puedo. Bueno, ahí se ve medio oscuro. Sí, se va a ver medio oscuro. Bueno, en este caso ese es el paraboloide elíptico. ¿Ok? Vamos a buscar entonces los puntos que están en este paraboloide elíptico que se ajustan a este círculo y vamos a buscar los puntos máximos y los mínimos. Voy a mostrar cuál es la restricción marcada en la función. Vamos a ver si se ve bien y si no trato de cambiarlo. Yo creo que sí se ve bien, ¿verdad? Ahí está la parte, digamos, roja, la que está marcada en rojo. ¿Verdad? Esta marca que está en el paraboloide elíptico es la marca de este círculo que era la restricción dibujado en el paraboloide elíptico. Es como si yo agarrara una brocha, ¿verdad? Y siguiendo este círculo y dibujara en el paraboloide elíptico qué es lo que queda. Vean, para que vean que efectivamente está dibujado de acuerdo al círculo que es la restricción, voy a verlo justamente desde arriba. Si lo veo desde arriba, vean que se ajusta el círculo perfectamente. O sea, ahí lo estoy viendo desde arriba y estoy pasando, digamos, ese pincel, esa brocha, justamente por donde está la restricción en el piso. ¿Lo ven? Entonces ya cuando yo lo veo así, entonces este va a ser entonces el dibujo o no sé, estoy repintando, ¿verdad? Dibujando, pasándole ahí un pincel por el círculo en la superficie. O sea que lo que yo estoy queriendo al final optimizar cuando me dan una superficie y una restricción, lo que yo estoy queriendo optimizar es esta curva roja. Y estoy buscando los puntos más altos, que sería este punto, y tengo otro punto del otro lado. Esos son los puntos más altos que estoy buscando. Y los puntos más bajos que estoy buscando, que son este y este de este otro lado. Eso es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente este ejercicio, o Lagrange, lo que busca es empezar a hacerle cortes a la superficie. Recuerden que lo que habíamos dicho, vean que aquí lo que voy a mostrar es el plano Z igual a K. Si yo muestro el plano Z igual a K, ese plano lo que está haciendo es un corte en la superficie, es una traza. Entonces, cuando yo calculo la intersección entre este plano y nuestra superficie, lo que estoy obteniendo es la traza. Voy a dejar solamente la traza. Este es la traza cambiando Z por K. Ahora, lo que hace Lagrange es empezar a variar esa K. O sea, ese plano que hace el corte, lo empiezo a subir. Voy a mostrar el plano y vean, cuando yo muevo K, ese plano sube o el plano baja. ¿Okay?
Y lo que hace Lagrange, digamos que lo que se imaginó Lagrange cuando vio o cuando descubrió este método, fue que eventualmente ese corte me provoca en este caso una elipse, que iba a intersecar a la curva roja que yo quiero maximizar o minimizar. Pero Lagrange se dio cuenta, y esto es lo interesante, que cuando estoy en un punto máximo o en un punto mínimo, vamos a ver si lo logro poner ahí en los mínimos, más o menos ahí. Voy a quitar el plano para que no nos estorbe. Él se dio cuenta que cuando yo estoy en el punto mínimo de esa curva roja, esa traza toca tangencialmente a esa curva. Y que si veo en el piso lo que sucede, también la restricción toca tangencialmente a esa traza. Que si yo tomo la traza y la tiro al piso, que es lo que estoy viendo de este lado, si yo tomo la traza y la tiro al piso, se conoce como una curva de nivel. Entonces lo que dijo Lagrange fue, mira, cuando la curva de nivel toca tangencialmente a mi restricción, entonces yo estoy logrando obtener un punto donde esa curvilla que yo estoy maximizando es máxima o mínima. Vean que aquí era donde era mínima y está tocando tangencialmente. En cualquier otro punto se ve en 3 dimensiones claramente que no es tangencial, ¿verdad? Aquí se ve que no se tocan tangencialmente ni la restricción ni la curva de nivel, pero cuando llego a el punto más alto, ¿verdad? Al óptimo aquí, al máximo de esa curva, más o menos ahí, entonces acá se está tocando tangencialmente y entonces la restricción con mi curva de nivel se estarían tocando también tangencialmente. ¿Okay? Eso es lo que observó Lagrange y eso es entonces, digamos, con lo que vamos a trabajar. O sea, vamos a ver que estas dos, la restricción y la curva de nivel, se deberían tocar entonces tangencialmente. ¿Okay? Y vamos a ver entonces cómo se hace eso. Bueno, yo estoy fijándome en el piso, ¿verdad? Vamos ahora a escribir aquí un toquecito. Entonces, lo que vimos ahí es que a cambiar el color. ¿Okay? Para obtener el punto máximo, o los puntos, aquí van a ser varios, y mínimo de la función f de xy bajo la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces se busca cuando la restricción y la curva de nivel z igual a 4x cuadrado más 9y cuadrado. Estoy tomando la función y simplemente estoy diciendo que f de xy es z. Cuando la restricción y la curva de nivel se tocan tangencialmente. Entonces imagínense que a esta yo le estoy poniendo valores de z particulares. O sea, le estoy cambiando z por un valor y eso me da entonces una traza, esa traza la tira al piso y eso me da entonces una curva de nivel. ¿Qué sucede cuando yo tengo la restricción y tengo la curva de nivel? Voy a hacer una curva de nivel ahí media loca, no es la que sale por ahí en el ejemplo. Supongamos que la curva de nivel no sé, es así. Pero lo importante aquí es qué pasa donde se tocan tangencialmente.
La vez pasada vimos que el gradiente de una función es un vector que es normal a la función. Utilizamos ese para calcular el vector normal del plano tangencial. Entonces, si yo calculo el gradiente de esa función roja en este punto, entonces me va a dar un vector, lo voy a hacer en rojo, perdón, me va a dar entonces un vector que es perpendicular a esa restricción en el punto. O sea que aquí pasa perpendicular con respecto a una recta tangente. ¿Qué pasa con la verde? Sucede lo mismo. O sea, la tangente es exactamente la misma y mi vector gradiente va a ser perpendicular a, a esa recta tangente que es la misma para ambas. Pero si se tocan tangencialmente, la recta tangente es la misma para ambas. Entonces, esos dos vectores, que son los gradientes, tienen la misma dirección, o sea, son paralelos. Entonces, esa es la idea, digamos, importante de Lagrange. Entonces, los gradientes son paralelos. Entonces, si f de xy es, en este caso, 4x cuadrado más 9y cuadrado, y la restricción es x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0, estoy pasando el 1 del lado izquierdo, y a esta restricción yo la llamo con un g, lo que me está diciendo Lagrange es que el gradiente de f yo quiero que sea paralelo al gradiente de g, y vimos que, bueno, en cálculo de álgebra lineal vieron que para que dos vectores sean paralelos, tiene que haber por aquí un escalar, ¿ok? Entonces un vector es el múltiplo del otro. Este, que usualmente se le llama, ¿verdad? Se usa este simbolillo que es lambda, este se conoce como el multiplicador de Lagrange. Y entonces, por ahí vamos a montar un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones viene dado por, van a darme varias ecuaciones para esta igualdad, porque los gradientes son vectores. Entonces, de aquí voy a sacar varias ecuaciones. Y además de esto, yo tengo que la restricción se debe cumplir, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Este sistema de ecuaciones es el que me va a resolver mi ejercicio. ¿Okay? Es muy interesante ver que Lagrange, o sea, imagínense ustedes en la época de Lagrange que no tenían computadoras, ¿verdad? No tenían GeoGebra para ver estas cosas. Y que Lagrange se haya dado cuenta, se haya visualizado que esto sucedía, es realmente increíble, ¿verdad? Otra vez, para que tengan claro, lo que estoy haciendo entonces es tomando y haciendo cortes en la superficie. Estos son trazas que estoy tomando. La traza dibujada en el piso se llama curva de nivel. Y la idea es entonces ver cómo corta esa traza a la curva que yo quiero optimizar. En cualquier punto la va a cortar no tangencialmente, pero en el punto en que obtiene un máximo o un mínimo, ahí creo que me falta un pelín, ajá, ahí. Cuando la toca perdón, cuando llega al punto más alto, entonces esa traza toca tangencialmente a la curva que yo quiero optimizar. Y entonces en el piso, la, la restricción y la curva de nivel se van a tocar tangencialmente. Y por lo tanto van a tener gradientes paralelos. ¿Verdad? Es increíble, digamos, ese resultado. Tratar de verlo si yo no tengo herramientas como las de ahora, ¿verdad? Como la computadora y estas cosas. Entonces es muy, muy interesante. Bueno,
Eventualmente, yo no acostumbro mucho escribir esta parte, porque igual en el ejercicio, digamos que lo que yo he visto es que me quita nada más tiempo. Este que es, bueno, en este ejercicio tenemos las variables x, y, y estoy agregando una variable lambda, que está dado por la función menos lambda por la restricción. Este se conoce como el polinomio de Lagrange. Bueno, o la función, perdón, de Lagrange. Y si ustedes hacen que el gradiente de esa función de Lagrange sea cero, obtienen eh, ese sistema de ecuaciones. Que es como una forma, digamos, en que tal vez no sé si resumida, a mí me gusta de una vez poner el sistema de ecuaciones de una vez y me ahorro escribir el polinomio de Lagrange, la función, perdón, de Lagrange. Pero es cuestión de gustos. O sea, si a alguien de pronto eh, le gusta primero escribir la función de Lagrange y después montar el sistema de ecuaciones, igual no hay ningún problema. Voy a montar la función de Lagrange para este ejemplo, voy a calcular el gradiente de esa función de Lagrange igualado a cero y van a ver cómo después puedo llegarle de una vez al sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, por aquí tengo la función y por aquí tengo la restricción. Entonces, mi función de Lagrange en x, y y lambda sería la función que es 4x al cuadrado más 9y cuadrado menos lambda por la restricción, que la restricción es x cuadrado más y cuadrado menos 1. Yo a la restricción la paso toda de un solo lado y a g lo llamo como la expresión ya despejada. O sea, este igual a cero, digamos que se lo quito de la restricción. Y yo a esto es que le estoy llamando g. Entonces esta es mi función de Lagrange. Vean que si yo calculo el gradiente de esa función, el gradiente era el vector que se formaba por las derivadas, o sea, es derivar esa función en x, derivar esa función en y, derivar esa función en lambda. Eso es, vamos a derivar en x, queda 8x, este se cancela, y aquí el único que derivo es este de x cuadrado, 2x por lambda, menos 2 lambda x. Vamos a derivar en y. Este se cancela, me queda 18y menos, y aquí da 2y por lambda, 2 lambda y. Derivo en lambda, este siempre va a cancelar la función y lo que me va a quedar es menos la restricción. Y esto lo voy a igualar a cero. Esto es al vector de ceros, ¿verdad? Entonces quiere decir que me va a quedar que 8x menos 2 lambda x es igual a cero. La segunda posición, 18y menos 2 lambda y es igual a cero. Y la restricción igualada a cero menos x cuadrado más y cuadrado menos 1 es igual a cero. Como les digo, yo usualmente en realidad me brinco, digamos, esto de escribir la función de Lagrange y paso directamente, por lo general, al sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones en realidad es relativamente fácil de montar de una vez. Como los gradientes, el gradiente de f tiene que ser lambda por el gradiente de g, y esto es, en este caso, f de x, f de y, porque tenemos las variables x y y. Y el gradiente de g es gx, gy. Entonces eso es, derive f en x. La derivada de la función en x es 8x. Eso es igual a lambda por la derivada de la restricción en x, que es 2x. Ven que me da la misma expresión. Nada más que aquí está pasado este término al lado izquierdo y lo igualaron a cero. Pero es exactamente la misma ecuación. Entonces es, derivo en x la función,
Eso es igual a lambda por la derivada en x de la restricción. Derivo en y la función. La derivada en y de la función es 18y. Es lambda por la derivada en y de la restricción, que es 2y. Y esta es igual o idéntica a esta segunda ecuación. Y pongo la restricción al final. Y esta es exactamente igual a esta ecuación tercera. ¿Ok? Entonces yo usualmente todo esto me lo brinco y paso directamente a el sistema de ecuaciones. Pero ya les digo, eso es cuestión de gustos. A mí me gusta más de esa manera. Ahora todo se resumió entonces a resolver este sistema de ecuaciones. Y vean qué interesante. A mí no me interesa lambda. Lambda fue una variable que agregué de más. Yo estoy buscando x y y. Entonces, si en el procedimiento me sale lambda, genial. Pero si en el procedimiento no me sale lambda, no importa. Yo estoy encontrando x y y. O sea, no necesariamente tengo que encontrar el lambda. Entonces ahora vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Lo voy a reescribir acá, tomando esta, pasando del lado izquierdo, o sea, como la tengo aquí, es 8x menos 2 lambda x es igual a 0. 18y menos 2 lambda y es igual a 0. Y la restricción sí la voy a poner más bien como está en este lado. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Ese es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Es muy normal, eso pasa mucho. Tienen que tener mucho cuidado de que lambda en algún momento se les empieza a confundir con x. Y a veces pasa que algunos estudiantes lambda termina siendo x. Yo recomiendo también eventualmente no usar lambda, o sea, esta es una variable cualquiera. Entonces llámenle como ustedes quieran, k, w, no sé, con la variable que ustedes quieran. Una variable que eventualmente no se les vaya a confundir con X o con Y, ¿verdad? Puede ser incluso alguna letra mayúscula, ahí, A mayúscula, alguna cosa así, para que no se les confunda, porque si lambda muchas veces termina siendo X, entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí tengo que resolver el sistema de ecuaciones, igual que en los ejemplos anteriores de la teoría clásica, o la teoría esta anterior de Lagrange. Hay que tener mucho orden y mucho cuidado al resolver el sistema de ecuaciones. Vean que de la primera, yo tengo que 8x menos 2 lambda por x es igual a 0. Y aquí voy a sacar factor común, que es un 2 y una x. Y eso me estaría dejando un 4 menos un lambda. Y una multiplicación es igual a 0 si alguno de los factores es 0. De ahí x vale 0 o lambda vale 4. Tengo dos opciones que las obtuve de la primera. Ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy tentado, ¿verdad? O sea, uno se siente muy tentado a que si ustedes lo tienen, sobre todo si lo tengo escrito de esta manera, decir que el x lo paso a dividir y lo cancelo. ¿Okay? Y nada más me daría entonces la opción que lambda es 4. Y pierdo la solución. Esto está malo porque se perdió la opción x igual a 0. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo eventualmente veo que estoy cancelando algo a ambos lados, eso se pudo haber hecho pasando todo del lado izquierdo, sacando factor común, y eso me va a dar una opción, ¿okay? Una opción más. Entonces tengan mucho cuidado con esos detalles, ¿verdad? Esto está mal. De la primera obtuve entonces dos opciones, x0 o lambda 4. Entonces voy a sustituir en la 2 y en la 3 cada una de esas opciones. Entonces, como tengo dos opciones, voy a empezar sustituyendo x igual a 0. Es la primera opción que tengo.
Entonces voy a tener, en la 2 estoy cambiando x por 0. No tengo ninguna x, no cambio nada. 18y menos 2 lambda por y es igual a 0. Y en la número 3 estoy cambiando x por 0, entonces me queda y cuadrado igual a 1. Okay, y ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones. De acá, okay, voy a tener que, podría ser la de abajo primero, qué sé yo, o sea, aquí eventualmente tengo entonces opciones con que trabajar. Ahora, yo voy a decir, de esta de arriba, voy a sacar un 2 a factor común, voy a sacar una y a factor común, y me estaría quedando que 9 menos y, no, menos lambda es igual a 0. De aquí tengo dos opciones, y vale 0 o lambda vale 9. Y esas voy a sustituirlas en y cuadrado igual a 1. Y0 no me sirve, no funciona. La Y0 me da algo falso aquí. La Y0 me da que 0 es igual a 1. Eso es un problema, ¿verdad? O sea, esto no sirve. Pero lambda 9 sí. Yo vengo y sustituyo lambda 9 aquí. No hay nada que cambiarle. O sea que me queda y cuadrado igual a 1. Y de ahí y vale más menos 1. O sea que aquí obtuve dos puntos críticos. Estoy en el caso en que x vale 0 y me está dando que y puede valer 1 o menos 1. 0 menos 1, 0, 1. Esos son los dos puntos críticos que obtuve con esta opción. Y vean nuevamente el orden, o sea, de la primera obtuve dos opciones, estoy trabajando con la primera de las opciones, las cambié en 2 y en 3, me quedó este nuevo sistema, trabajé con la primera, me salieron otras dos opciones, estas dos opciones las tengo que sustituir en la tercera, pero cuando sustituyo el 0 me dio algo falso, esto no puede ser. Y cuando sustituyo lambda 9, ahí sí me da opción, ¿verdad? Y vale más menos 1. Y me dan los puntos 0, menos 1, 0, 1. Vean que otra vez lambda en realidad no me interesó. O sea, lo que me interesa al final es x y y. Me falta sustituir la otra opción. Voy a sustituir lambda igual a 4. Entonces, ¿qué pasa si lambda es igual a 4? En 2 y en 3. Devolvámonos para ver quién era 2 y quién era 3. Si yo estoy cambiando lambda por 4, aquí me está poniendo 4y. O sea, 18y menos 4y es igual a 0. 18y menos 4y es igual a 0. Y en la otra estoy cambiando lambda por 4. La 3 no tiene ningún lambda, así que queda igual. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y tengo que resolver este nuevo sistema. En este caso, bueno, está bien fácil porque aquí me queda que 14y es igual a 0 y eso implica que y vale 0. Y si y vale 0, entonces vengo y sustituyo en esta. Ahora cambio en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y voy a obtener que si y vale 0, entonces x cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto x vale más menos 1. ¿Mm? Obtengo como puntos críticos al menos 1 en x. Lo estoy tomando de aquí. Estoy en el caso en que x vale 1 menos 1 y me dio que y vale 0. Lambda era 4, pero lambda no me interesa. ¿Por qué es 4y? ¿En cuál parte acá? Estoy sustituyendo lambda 4 en 2 y en 3. Cuando vengo y sustituyo en 2, acá en 2, entonces estoy cambiando 4. Tienes razón, es un 8, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, sí es un 8. Porque estoy cambiando lambda por 4, 4 por 2, 8 es correcto. Entonces por aquí vamos a arreglar esto. Por aquí va un 8 y por aquí es un 10. Ujú. Muchas gracias, sí, efectivamente había algo raro ahí. Al final siempre me da Y0, ¿verdad? Entonces los puntos críticos estoy con X menos 1, 1, Y0 y lambda es 4, pero recuerden que lambda en realidad no me interesa. Lo que quiero es obtener los XYs. Así que estos son los puntos críticos. Tengo 4 puntos críticos entonces. ¿Cómo voy a saber cuáles son máximos o cuáles son mínimos? Bueno, en Lagrange sí existen criterios para decidir cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Lo que pasa es que aquí en realidad en el curso no los vemos, o sea, trabajamos de una forma, digamos, más directa. Aquí simplemente voy a coger la función, que voy a escribirla por aquí. Recuerden que la función era, vamos a buscarla, creo que tenía un 4 primero. La función original era 4x cuadrado más 9y cuadrado. Fíjense, 4x cuadrado más 9y cuadrado. Simplemente vamos a coger la función y vamos a evaluarla en los puntos críticos. Entonces me dieron 4 puntos críticos, el 0 menos 1, el 0, 1, el menos 1, 0 y el 1, 0. Simplemente los evaluamos en la función y el valor que me dé más alto es el que maximiza, el valor que me dé más bajo es el que minimiza. Y así va a quedar, o sea, así de sencillo. Entonces voy a sustituir 0 menos 1 en la función, me da 9. Sustituyo 0, 1 en la función, también me da 9. Sustituyo menos 1, 0 en la función, me da 4. Cambio el 1, 0 en la función, me da 4. Entonces, estos dos son máximos, estos dos son mínimos. Y ahora sí, tengo que responder la pregunta. Voy a ir a fijarme qué era lo que decía el ejercicio. Porque si me dice que en dónde se encuentran, o sea, en cuáles puntos están los máximos, entonces la respuesta es en el 0 menos 1 y en el 0, 1. Los mínimos en el menos 1, 0 y en el 1, 0. Si me están preguntando cuánto es el máximo es 9 y el mínimo es 4. Pues vamos a ver qué me pedían. Creo, tengo la idea que eran los puntos. Vean que me dice, determina el valor, no, el valor. ¿Cuál es el valor máximo y el valor mínimo de esta función? Entonces, bueno, la respuesta sería el valor máximo es 9, el valor mínimo es 4. Esa es nuestra respuesta. El valor máximo es 9 y el mínimo es 4. Lagrange tiene un pequeño detalle y es que Lagrange eventualmente podría fallar. Son casos un poco raros, bueno, no tan raros en realidad, donde Lagrange podría fallar. Lo voy a poner aquí como una notita y vamos a verificar que en el ejemplo anterior no pasa. Vamos a decir que Lagrange podría fallar si el punto crítico, o más bien pongámoslo, si la restricción se anula en el punto crítico. Uh-huh. Por ahí viene una nota, más bien, se anula no en el punto, perdón, si la restricción no, si el gradiente de la restricción. Por aquí lo puse mal. Si el gradiente de la restricción. Sí, el gradiente de la restricción. El gradiente de la restricción.
Ok, en el libro este de Walter, en la parte que los mandamos a leer esta semana, por ahí viene una sección final. Esa sección final dice, algo así se llama, como Lagrange, el método de Lagrange puede fallar en algún momento. Y bueno, sí, el método de Lagrange podría fallar si el gradiente de la restricción se anula en los puntos críticos. Vean que acá el gradiente de la restricción, recordemos cuál era la restricción. Nuestra restricción en este ejemplo que acabamos de hacer era x cuadrado más y cuadrado menos 1. El gradiente de esta restricción es la derivada en x, que es 2x, la derivada en y, que es 2y. La única forma que esto se anule, o sea, que me dé el vector de ceros, es que x valga 0 y y valga 0 al mismo tiempo. Y ninguno de los puntos críticos me dio 0, 0. Entonces aquí no está fallando, todo está bien. Siempre se debe, digamos, verificar que esto no suceda. O sea, yo digo que el gradiente de la restricción es este, y no importa el punto crítico que yo sustituí, si yo sustituyo 0, 0 menos 1, no me da el 0, 0. Si sustituyo el 0, 1, no me da el 0, 0. O sea, ningún punto crítico evaluado en el gradiente de la restricción me está dando un vector lleno de ceros. Si eso pasa, entonces podría ser que el método este de Lagrange falle.